Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar le envío un saludo a Agustín Ruiz. Un saludo mi estimado. Recuerden que si quieren que les mande un saludo, háganmelo saber en la caja de comentarios. También recuerden que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 4, amigo o enemigo. Mientras tanto con Godzilla, él seguiría el rastro de Shin, pero en eso él se detendría, ya que empezaría a sentir algo, a lo que después estaría mirando el cielo ya que empezaría a sentir unas grandes corrientes de aire, a lo que después él miraría a una dirección, pero después miraría al suelo y en eso él daría un fuerte rugido y en eso algo caería del cielo con mucha brutalidad, alzando una corriente de polvo, pero Godzilla no se inmutaría, a lo que después Godzilla se enojaría, ya que enfrente de él habría un kaiju muy conocido por Godzilla, a lo que después Megaguirus daría un fuerte rugido al mismo tiempo que extendía sus alas, a lo que después Godzilla se abalanzaría contra él, al mismo tiempo que Megaguirus, a lo que después ambos chocarían, y en eso Megaguirus le daría unos fuertes cortes con sus garras en su cara, a lo que después Godzilla rugiría del dolor, pero después mordería a Megaguirus de una de sus patas, lo que haría que él rugiera del dolor, a lo que después Megaguirus mordería a Godzilla en la zona de sus branquias, a lo que después Godzilla rugiría del dolor, pero en eso él lo tomaría de su aguijón y lo arrojaría por los aires, pero Megaguirus se conseguiría restaurar en el aire, a lo que después él empezaría a volar más rápido, alrededor de Godzilla, lo que haría que él no lo alcanzaría a divisar, lo que haría que se enojara más y más, ya que esto le estaría recordando lo que hacía el Muto Macho, pero en eso Megaguirus se dirigiría a toda velocidad a Godzilla y lo golpearía en la espalda logrando sorpresivamente tirarlo, a lo que después Megaguirus se colocaría arriba de unas montañas donde estaría un pueblo, así destruyéndolo, al mismo tiempo que daba un rugido, a lo que después Godzilla se estaría colocando de pie muy enojado, en eso miraría a Megaguirus, a lo que después él ya molesto de luchar contra insectos voladores, comenzarían a brillar sus placas dorsales, a lo que después él empezaría a cargar su aliento atómico, a lo que después lo dispararía en contra de Megaguirus, pero él lo esquivaría, así Godzilla destruiría la montaña, a lo que después Megaguirus comenzaría a volar, mientras que Godzilla dejaría de disparar su aliento atómico, al mismo tiempo que miraba muy enojado a Megaguirus, a lo que después él saldría disparado a toda velocidad a Godzilla, quien lo atraparía con sus fauces y brazos, donde Megaguirus empezaría a rugir del dolor, pero al mismo tiempo Godzilla empezaría a cargar su aliento atómico, y estaría a punto de dispararlo en contra de Megaguirus, pero en eso algo saldría de la tierra y mordería a Godzilla en sus piernas, lo que haría que él rugiera del dolor, a lo que después él miraría de qué se trataba, y en eso él se impactaría, ya que vería como debajo de él, habrían dos miembros de la especie de Kamakuras. Ante la distracción de Godzilla, Megaguirus aprovecharía y le clavaría su aguijón a Godzilla en el pecho, ante esto él rugiría del dolor, y trataría de quitársela, pero los Kamakuras lo morderían más fuerte, en eso las cosas se le empezarían a dificultar a Godzilla, pero en eso Godzilla vería las alas de Megaguirus, y después con mucha dificultad empezaría a recargar su aliento atómico, y lo dispararía directo en sus alas, así atravesándoselas, lo que haría que Megaguirus rugiera del dolor, así quitando su aguijón del pecho de Godzilla, y comenzaría a volar lejos de él, a lo que después Godzilla tomaría uno de los Kamakuras de la cabeza y lo arrojaría contra una montaña, mientras que al otro lo tomaría y lo arrojaría contra el suelo y en eso le aplastaría su cabeza con una de sus patas, así poniéndole fin a su vida, al mismo tiempo que daba un fuerte rugido, a lo que después miraría con mucha furia a los otros dos monstruos, donde el Kamakuras restante se molestaría por eso, a lo que después se lanzaría en contra de Godzilla, pero él le daría un fuerte coletazo así aplastándolo, a lo que después Kamakuras estaría muy adolorido por eso, pero al ver cómo Godzilla alzaría su cola para darle otro, él escaparía creando un agujero en el suelo, mientras que Megaguirus le regresaría el rugido a Godzilla, a lo que después él empezaría a volar y se iría de ahí. Ante esto Godzilla daría otro fuerte rugido en señal de victoria, a lo que después comenzaría a caminar comenzado a seguir a Shin de nuevo, pero en eso él
miraría hacia atrás, y estaría bastante confundido, ya que si bien Megavirus pudo seguirlo por los aires, ¿cómo fue posible que los Kamakuras aparecieran, si ellos son monstruos terrestres? Pero en eso él tomaría la decisión de investigar después cómo fue que llegaron ahí, así comenzando a caminar de nueva cuenta. Mientras tanto con los demás, todo transcurría como la historia original unos momentos antes del ataque de los titanes, donde Konie y los soldados tendrían su conversación, a lo que después los soldados empezarían a luchar contra los titanes, donde después uno de ellos habría entrado y Konie, Ymir, Krista, Reiner y Bertolt se enfrentarían a él, pero el titán seguiría vivo, y trataría de atacar a Konie, pero Reiner lo salvaría. Mientras tanto con los soldados, todos seguirían luchando contra los titanes, pero ellos estarían acabando fácilmente con los grandes, a lo que después uno de ellos diría, si seguimos así tal vez si consigamos sobrevivir, pero en eso escucharían un ruido extraño, como si algo se estuviera dirigiendo hacia ellos, a lo que después el soldado diría, ¿qué es eso? Al instante todos verían como varios objetos chocarían contra el suelo donde se encontraban sus caballos, a lo que después se alzaría una cortina de polvo, pero después se despejaría y en eso los soldados se asustarían, a lo que después la soldado diría, ¿qué mierda es eso? A lo que después el soldado diría, no lo sé, ya que enfrente de ellos habían caído lo que parecía ser una masa de color azul, que después empezaría a moverse y a dividirse. En ese momento ellos verían asustados, como las partes que se separaron, se convirtieron en unas especies de insectos, que darían unos fuertes y chillantes rugidos, a lo que después los pequeños Shinomuras verían a los titanes y se abalanzarían sobre ellos así comenzando a comérselos, a lo que después uno de ellos diría, se están comiendo a los titanes, no nos prestan atención, pero en eso volverían a escuchar como algo se estaría aproximando, pero verían que chocaría contra la torre y se darían cuenta que esta vez se trataba de una roca, a lo que después la soldado gritarían oh, Nick, Kenny, pero al mismo tiempo uno de los pequeños Shinomuras los escucharía y voltearía hacia arriba y después daría un fuerte rugido y se dirigiría rápidamente hacia donde estaban ellos, donde después el soldado diría, oh no, ahí viene, a lo que después los soldados usarían su equipo de maniobras tridimensionales, para intentar luchar contra él, pero él los golpearía con sus alas, así haciendo que ellos perdieran el equilibrio y después el pequeño Shinomura atraparía al soldado con sus fauces, quien gritaría del dolor, a lo que después el pequeño Shinomura mordería con más fuerza así partiéndolo a la mitad, así provocando que la parte de su torso empezara a caer, esto mientras la soldado miraba al igual que los demás, quienes acababan de llegar, estarían horrorizados por lo que acababan de ver, a lo que después Konie diría, ¿qué rayos son esas cosas? A lo que después Reiner diría, son como insectos, en eso Krista diría, tenemos que ayudarlos, a lo que después Ymir le diría, pero ¿cómo piensas que los podemos ayudar, si no tenemos equipos de maniobras tridimensionales? Nosotros no podemos hacer nada, pero en eso otro pequeño Shinomura se comería la parte que estaba cayendo. Ante esto la soldado se asustaría y trataría de usar su equipo pero vería que ya no tenía gas debido a que el Shinomura la había golpeado y cuando ella chocó contra la torre su equipo recibió un daño en el tanque causando una fuga, a lo que después ella gritaría, maldición, a lo que después los pequeños Shinomuras se abalanzarían contra ella y comenzarían a tomarla de sus extremidades, causando que ella gritara de dolor, ya que estaría sintiendo como sus brazos, piernas y cabeza eran desgarrados de su cuerpo, a lo que después ella seguiría gritando, hasta que en un ruido seco todas sus extremidades serían arrancadas al unísono, donde después los Shinomuras se la empezarían a comer. En eso todos los chicos estarían horrorizados por eso, a lo que después uno de ellos vería a los chicos y después daría un fuerte rugido, lo que los asustaría y en eso, Ymir estaría a punto de transformarse, pero después empezarían a sentir unos ligeros temblores, y en eso Konie diría, ¿qué está pasando? A lo que después Krista diría, chicos miren, a lo que después ella señalaría algo y en eso todos se impactarían, ya que enfrente de ellos verían como Godzilla habría llegado. Ante esto los pequeños Shinomuras darían todos al unísono un fuerte rugido y se lanzarían en contra de Shin, a lo que después Konie diría, Raleigh, si es él, pero en eso Reiner diría, ese maldito que rayos está haciendo aquí, se supone que ya sé
había largado, pero en eso verían como Shin comenzaría a luchar contra los pequeños Shinomuras, donde los golpearía con su enorme cola, al mismo tiempo que mordía a varios, pero en eso Ymir diría, Komi es seguro que este monstruo es Raleigh, a lo que después él diría, sí, ¿acaso no lo recuerdas? A lo que después ella diría, no lo sé, hay algo diferente en él, a lo que después Komi estaría a punto de decir algo, pero en eso todos sentirían un ligero temblor, a lo que después Reiner diría, otra vez estos malditos temblores, pero en eso verían como a lo lejos de una montaña, como si se tratara de la explosión de un volcán, algo saldría destruyéndola, a lo que después Shin miraría a esa dirección y después todos los chicos se asustarían ya que verían como un monstruo como los pequeños habría salido de ahí, pero este sería más grande, a lo que después los pequeños Shinomuras se dirigirían a él y parecería que se comenzarían a fusionar con él, lo que los dejaría impactados, pero en eso Shin no se inmutaría, a lo que después el Shinomura vería a Shin y lo confundiría con uno de sus antiguos enemigos, que lo derrotó hace un tiempo, donde después daría un fuerte rugido y se lanzaría en contra de él, al mismo tiempo que Shin hacía lo mismo, a lo que después ambos monstruos empezarían a pelear, donde el Shinomura mordería la zona del cuello de Shin, ya que él pensaría que ahí se encontraban sus branquias, pero Shin, a diferencia de Godzilla no tendría esa desventaja, pero sí le dolería mucho, a lo que después él mordería con sus dientes y su poderosa mandíbula, una de las alas del Shinomura, lo que haría que él gritara de dolor, a lo que después el Shinomura con sus garras, comenzaría a rasgar la espalda de Shin, quien a diferencia de Godzilla, sería mucho más vulnerable, lo que haría que Shin comenzara a gritar del dolor, donde después soltaría al Shinomura y después él conseguiría alejarse de él, a lo que después el Shinomura se comenzaría a regenerar para sorpresa de todos, pero en eso también verían como la espalda de Shin comenzaría a regenerarse poco a poco, nota del autor, aquí su regeneración sería más acelerada, seguimos, en eso el Shinomura comenzaría a volar rápidamente, y al igual que Megaguirus trataría de atacar a Shin por su espalda, pero en eso él sería golpeado y enviado a estrellarse contra el suelo, ya que Shin lo habría golpeado con su enorme cola, ante esto el Shinomura se molestaría y se enojaría mucho y después daría otro fuerte rugido y volvería a tomar el vuelo y trataría de atacarlo una vez más, pero volvería a tener el mismo resultado, a lo que después Shin daría un fuerte rugido, y en eso comenzaría a brillar de un tono rojizo, a uno de color morado, a lo que después él empezaría a abrir su boca, ante esto todos los ahí presentes estarían impactados, a lo que después Komi diría, ¿qué está haciendo? Pero en eso verían como Shin comenzaría a expulsar lo que parecía ser un humo de color negro, que empezaría a cubrir toda esa zona, para después comenzar a escupir fuego, lo que haría que todo el humo negro se comenzara a encender así comenzando a destruir toda esa zona, a lo que después Ymir diría, o no puede ser, a lo que después diría, todos detrás de mí ahora, a lo que después ella se transformaría en titán, dejando a todos sorprendidos, en ese mismo momento Reiner y Bertolt se sorprenderían por eso, pero más al ver el titán, en el que se transformó Ymir, a lo que después Komi diría, ¿qué mierda le pasa a Raleigh? Porque está destruyendo todo, a lo que después Krista diría, no lo sé, pero en eso toda la torre con la explosión se empezaría a destruir, donde Ymir los tomaría y trataría de brincar, pero sería alcanzada por el fuego, así comenzando a quemarla, mientras ella gritaba del dolor, a lo que después Krista diría, Ymir, no, donde la gran explosión de fuego también alcanzaría al Shinomura, quien empezaría a volar, pero sería alcanzado en una pequeña parte del fuego de Shin, donde después el aliento atómico de Shin comenzaría a hacerse más y más delgado, cambiando a un tono morado, a lo que después Shin lo dispararía en contra del Shinomura, quien comenzaría a volar, pero después Shin lo seguiría ya que tenía más alcance, así destrozando una parte del Shinomura, quien rugiría del dolor, al mismo tiempo con el cuerpo de exploración, todos verían con sorpresa como un rayo de color morado empezaría a salir y llegaría al cielo, donde después unos dirían, ¿qué es eso? A lo que después Eren diría, ¿qué rayos es eso? Al igual que los demás, donde también verían como la zona de donde había salido estaba en una coloración naranja, como si un incendio estuviera azotando el bosque, pero después el Shinomura vería que Shin dejaría de disparar su aliento atómico, y que se encontraba agachado, ante esto él decidiría atacar a
Shin por su espalda, pero al mismo tiempo Shin comenzaría a disparar varios rayos de color morado de sus placas dorsales, dándole de lleno al Shinomura, quien no los podría esquivar y estaría en el frente de ellos, así dándole de lleno, y comenzando a penetrar su piel y atravesarla, donde el Shinomura comenzaría a rugir del dolor. En eso Shin dejaría de disparar sus rayos, donde después el Shinomura caería completamente destrozado contra el suelo, pero al mismo tiempo se empezaría a regenerar muy lentamente, ya que el daño que recibió fue mucho para él, a lo que después él vería como Shin comenzaría a acercarse lentamente, donde después el Shinomura daría un fuerte rugido y se iría de ahí volando, a lo que después Shin lo vería alejarse, y en eso comenzaría a seguirlo, pero después voltearía hacia atrás y vería como en una zona habría unos pequeños seres, a lo que después Konie diría, rayos, si no hubiera sido por lo que hizo Ymir, estaríamos fritos, a lo que después Reiner diría, es cierto, pero en eso Bertolt diría, oigan, ¿qué está haciendo ese monstruo? A lo que después Konie gritaría, Raleigh, ¿qué mierda estás haciendo? Casi nos matas, pero en eso, verían como Shin comenzaría a abrir sus mandíbulas una vez más, y en eso Konie diría, ¿qué está haciendo? A lo que después Reiner diría, oh no, va a lanzar su rayo otra vez, a lo que después Shin comenzaría a expulsar su fuego una vez más, así comenzado a destruir otra vez esa zona, a lo que después los chicos estarían muy asustados, porque Ymir había acabado completamente de ser rostizada, y estaría inconsciente, pero en eso los alcanzaría la explosión, cubriéndolos, donde después Shin empezaría a lanzar su aliento atómico morado y comenzaría a destruir todo lo que se encontraba ahí, donde después él se detendría y después seguiría al Shinomura así comenzando a caminar. Luego de un rato, todo el cuerpo de exploración habría llegado a esa zona, donde todos estarían impactados por lo que estaban viendo, ya que frente a ellos, toda esa zona estaba destruida, como si un meteorito hubiera caído ahí, habían árboles y riscos hasta donde alcanzaba la vista quemados y destruidos por la mitad, mientras que el suelo también tenía grandes brechas como si un temblor lo hubiera azotado, a lo que después Armin diría, ¿pero qué fue lo que pasó aquí? A lo que después Angie diría, el castillo también fue destruido, pero en eso alguien gritaría, Mayor Angie, tiene que ver esto, a lo que después ella se dirigiría rápidamente a donde estarían los demás soldados, y todos se impactarían, ya que habría lo que parecía ser la cristalización de un titán, a lo que después ella diría, ¿quién lo hizo? A lo que después ellos le dirían que no había ningún rastro de titán, a lo que después ella diría, tenemos que remover los escombros, muévanse deprisa, a lo que después ellos dirían, sí señora. En eso todos los soldados empezarían a quitar todas las piedras que se encontraban arriba de la cristalización.